orgullo patrio sentí al ver la revista esta semana que trae en la tapa al pacifista y cooperativo dignísimo gobernador de Antioquia, doctor Álvaro Uribe Vélez. Un hombre de mano firme y pulso armado, líder que impulsa con su aplomado cooperativismo pacíficas autodefensas, y él, iluminado en los soles de Faruc, ha dado en llamar convivir. Acierta la revista Semana en cabeza del dirigente vástago de César Gaviria al proyectar sobre el escenario nacional a esta neolumbrera neoliberal de esta nueva época, caray. Es que a Álvaro le cae el país en la cabeza. Él vislumbra todo este gran país como una zona de orden público total, es decir, como un solo convivir, caray, donde la gente de bien, por fin, podamos disfrutar de la renta en paz, como debe ser. Y será él quien por fin traiga a los redentores soldados norteamericanos, quienes humanizarán el conflicto y harán de Uribe Vélez el dictador que este país necesita. Buenas noches. Difícilmente la historia dará otro mandatario como él o que se le parezca. Pero con este peine o saco el peine que traje el ley de París. Porque Álvaro Uribe Vélez no fue uno, sino varios estilos de hombre que aparecieron un día sí y otro también, para sorpresa de sus gobernados. Nadar, trotar y mucho madrugar. Se levantaron a las 4 de la mañana y vinieron con toda la disciplina a hacer ejercicio. Fueron verbos del sello Uribe Vélez, quien puso por encima de todos ese. Trabajar, trabajar y trabajar. Lo aplicó según su propia conjugación y no fue fácil aguantarle el ritmo o cogerle el paso. De esos arranques fueron testigos notables algunos colegas del vecindario. Montar fue otro de sus verbos favoritos. Desde los primeros meses de gobierno hizo gala de dotes de chalán que a veces rayaron con la acrobacia. Me lo echaron llenito. La tentación de ensillar y coger las riendas fue superior a cualquier intento de recate. Del gusto de Uribe por enseñar tampoco queda duda. ¡Estamos muy contentos! Y además la profesora... Sobre todo geografía colombiana. ¿Dónde está Villavicencio? Señálenmelo aquí. Los primeros conejillos de Indias fueron periodistas. Denme 2 ríos colombianos de la cuenca del Amazonas. Rajar y regañar fueron muy de su estilo. Pero entonces, ¿para qué manda el doctor Valencia Aguilar aquí si no sabe siquiera decir eso? No aplaudamos, que es que a uno se le zapa la piedra cuando los funcionarios del Estado parecemos dormidos. Regañó en público al que le cayera el guante, y alguna vez le tocó a su hijo. Y despídanse también de la señora Mura. Saque la mano al bolsillo, hombre. Ese carácter recio contrastó con un lenguaje de diminutivos que hicieron carrera. Y me reviso yo esta carnita y estos huesitos llenos de defectos. Lo aplicó hasta para dar consejo de educación sexual a los jóvenes de la patria. Aplacen la sexualidad, que eso tiene una relación con la familia. Ese gustico es para la familia. El uso de la palabra fue lo suyo, y llegó a emplearla con poesía y seducción ante auditorios de mayoría femenina. Vi centenares de flores de mi tierra, ni una marchita de todos los colores. Qué bellas, allá quedaron en las flores. Qué tristeza haber abandonado yo las flores y no haberme podido quedar con ellas. Entre sus rasgos tuvo el de un mandatario raizal que a menudo apareció con ruana, poncho y sombrero en cualquiera de sus versiones.
Lo formal no fue lo suyo. Sus atuendos pasaron por una línea de estilos muy diversos, a la que solo se le puede dar un nombre: Uribe Vélez. Un estilo que le dio popularidad, pero que en círculos sociales muy tradicionales generó resistencia. Fue un jefe de Estado con poco para guardarse en público, que mostró su fe católica asiduamente. Vengo donde Nuestra Señora a pedirle que nos ayude. Aunque también mostró alguna predilección por otras formas de darle paz al alma en sus encrucijadas. Primero, ¿por qué Este presidente, que arrancó para 4 años y termina 8 después, tuvo en fin tantos rasgos en el ser, vestir, decir y mandar. Yo lo que sí quisiera es bajar lento. Que son historia aparte. ¡Bravo, presidente! Si el problema para que la FARC y el ELN quieran hacer la paz es que yo hice el discurso, yo lo hago. Si lo que tengo que hacer para que hagan la paz es no decirles terroristas, yo no tengo inconveniente en decirles arcángeles. En Colombia no volverá a haber 1 milímetro desmilitarizado por la fuerza pública para que esta caterva de bandidos abuse de la patria. Si Hitler viviera y tuviera campos de concentración en Europa, yo pienso que la prensa europea no estaría pidiendo acuerdo humanitario, sino que estaría pidiendo que derrotaran a Hitler y que liberaran militarmente a los prisioneros de los campos de concentración. Además de ladrones son bufones, además de secuestradores son gritones. Del señor Briceño, el señor Gojoy, que no mira de frente. Herman Salvera, hipócrita, matrera. El pueblo lo sabe. Este es un Estado de Derecho, este es un gobierno democrático, respetuoso de la ley. A mí no me van a poner a bailar al ritmo de la FARC. La culebra sigue viva. Le hemos quitado oxígeno y la hemos desalojado de muchos sitios de la patria, pero sigue haciendo daño en lugares de la geografía. Necesitamos derrotar la culebra. Sabemos dónde está ese bandido Iván Márquez. Sabemos dónde está ese bandido Iván Márquez. Él nos mandó un mensajito para la retoma de los Montes de María. Ahí le mando yo ese mensajito. Que den esa voz meliflua. Que hablen como mujeres firmes o como varones definidos. Pueden decirme lo que quieran, paramilitar o lo que quieran. Y en esta lucha contra el terrorismo, solo terminar esta lucha cuando se dé una de dos condiciones. O cuando hayamos derrotado el terrorismo, o cuando el Creador ponga fin a mi existencia. Colombia se propone en la Corte Penal Internacional denunciar a Hugo Chávez, presidente de Venezuela, por patrocinio y financiación de genocidas. Ese huevito corre peligro por el gavilán del vecindario. No hemos tenido cooperación del gobierno del presidente Correa en la lucha contra el terrorismo. Nosotros no podemos, en nombre de una diplomacia meliflua y babosa, dejar desamparado al general Freddy Padilla de León. Los comandantes de brigada, de batallón que vayan bien, magnífico. Los que vayan mal y no den resultados, que van presentando la renuncia. Unos traficantes de derechos humanos que se deberían de una vez por todas quitar su careta, aparecer con sus ideas políticas y dejar esa cobardía de esconder sus ideas políticas detrás de los derechos humanos. Yo voy a pedir a todos los congresistas que nos han apoyado que mientras no estén en la cárcel, a votar las transferencias, a votar la capitalización de Ecopetrol, a votar la reforma tributaria. Porque nosotros, esa trampita de que yo no les puedo pedir el voto porque es inmoral, pero eso sí, que la oposición nos deje sin aprobar esta agenda legislativa, de ninguna manera, de combate somos. Llamo a todos los congresistas para que por propia iniciativa acudan a la Corte Suprema, a los fiscales delegados ante la Corte Suprema,
a contar la verdad que todavía no se sepa. Yo nombré a Jorge Noguera con toda la ilusión por su juventud. Había tenido un desempeño honorable trabajando en la gobernación del Magdalena con el doctor Juan Carlos Vives. Lo nombré con toda la ilusión de que llegaba al DAS una persona nueva, comprometida conmigo en la derrota del crimen. Guardo la esperanza de que Jorge Noguera pueda probar su inocencia. Yo lo nombré con toda la ilusión, con toda la convicción de que haría una tarea eficiente, transparente. Y le voy a decir cuál es mi responsabilidad política en el nombramiento de Jorge Noguera o de cualquier funcionario. ¿Sabe por qué nombré a Jorge Noguera? Porque lo conocí como una persona incontaminada, como un joven honesto, transparente, porque le conocí a su padre, le conocí su señora, supe sobre la familia de su señora en Norte de Santander, porque una noche dormí en la casa de Jorge Noguera, conocí un apartamento de una pareja joven, normal, sin extravagancia, sin exceso. Estoy muy berraco con usted. Yo nunca he sido correcto. Y si lo veo, le voy a dar en la cara marica. Preste la coca, tome la platica, como en la feria. Preste el marrano, tome la plata. Yo soy partidario de la reelección inmediata porque le introduce más politiquería al ejercicio de esas funciones. En muchas alcaldías colombianas hemos visto que alcaldes que han hecho buena labor terminan su periodo, pasan un periodo por fuera y después regresan a la administración. Eso está bien. Si eso ha funcionado bien, ¿para qué la reelección inmediata? La verdad es que un país como Colombia tiene que pensar que 4 años es un periodo muy largo para hacer daños, muy corto para hacer el bien. Compatriotas, de acuerdo con la norma jurídica, anuncio la voluntad de participar en la elección presidencial. La reelección presidencial inmediata implica más responsabilidades con el pueblo que con la historia. La reelección presidencial inmediata demanda del presidente de la República aplicarse no para recibir el remoto juicio de la historia, sino para someter la tarea del gobierno al inmediato juicio del pueblo. Hoy, compatriotas, no hay razón para negar la reelección inmediata de alcaldes y de gobernadores. El referendo que votaremos mañana no es milagroso, pero es un paso que Colombia necesita para golpear la corrupción y la politiquería y dar fuerza a la lucha contra el terrorismo. Qué mal ejemplo da la Corte Suprema de Justicia a través de un magistrado como Yesir Ramírez, que tanto mal le ha hecho a Colombia. En lugar de estar en la ironía y en las marrullas de los cócteles bogotanos, le hablemos claramente al país. Yo no lo sigo manejando en encerronas entre 4 paredes en Bogotá, de espaldas al pueblo, para que finalmente los cálculos le presenten al país la protección ficticia de la Constitución a través de sepulcros blanqueados. El arquitecto perfectamente organizado es el creador. Y por algo él definió las cosas. Aplacen la sexualidad, que eso tiene una relación con la familia. Ese gustico es para la familia. Trabajar, trabajar y trabajar. Pero entonces, ¿para qué manda el doctor Valencia Aguilar aquí si no sabe siquiera decir eso? No aplaudamos, que es que a uno se le zapa la piedra cuando los funcionarios del Estado parecemos dormidos. Y me reviso yo esta carnita y estos huesitos llenos de defectos. Se trata de uno de sus sellos, un rasgo de su personalidad que lo llevó a no evitar enfrentamientos verbales, cruces antisonantes o cualquier pelea que se le cruzara en el camino. Respetémonos, presidente. Respetémonos. Sus contendores de todos los tipos y en todos los escenarios posibles. ¿Quieres decir algo? Allá atrás. Dilo. Pero no de los parlamentarios. Los estudiantes, por ejemplo, que muchas veces lo confrontaron en todos los tonos posibles. Los jóvenes de Colombia
que queremos un país diferente, un país mejor. Escuchémosla Le con todo pedimos respeto. que nos siga, por favor. Que yo no la interrumpo. Vamos a escucharla con todo respeto por varias razones. Prepárese a hablar uno o a escribir. Esa mascarita no se la tienen que poner. Quítese la máscara y prepárense a intervenir, muchachos. Déjeme por lo pronto referirme a lo que usted llama mentiras. O los profesores y académicos, con quienes no duden en medirse en discusiones públicas. Aquí, una célebre en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Saddam Hussein fue elegido también bajo el estado de opinión. Las palabras del rector hacen una apología muy peligrosa. Hacen una apología del golpe de Estado. Su segunda pregunta. También se recuerdan sus debates con los periodistas, con quienes llegó a tener polémicas en vivo. Hace 4 años no alcanzaban, no se atrevían a hablar mal del paramilitarismo, si no eran algunos cócteles sociales con personas como usted en Bogotá. Otra pregunta, amigo. Otra pregunta. Creo que es una pregunta válida. Hay todo un proceso. Otra pregunta. Hay todo un proceso. Otra pregunta. Si me permite realizarle la pregunta. Claro. Hay amplios registros de sus visitas a las casas fiscales de la cárcel Modelo, cuando ya César Villegas está preso durante el proceso 8000. Mira, falso de toda falsedad. Por favor, no me diga que entró en cólera. Si eso es verdad, renuncio a la presidencia. No dudó discutir en público contra su propio equipo de ministros, por ejemplo, en los días de la polémica por la emergencia social. A ver, señor ministro, ¿qué respuesta hay a esto? Porque parece uno hablando a las paredes. Ya sacaron el decreto de ajuste de pagos a los hospitales. Lo están trabajando, presidente. Este jueves, se acabó la semana. Y otra muestra, Julio, recientemente en Cartagena, cuando le pidió explicaciones al director del INCO. Sí, no, esto no es jugando, Julio, esto no es jugando. Y hay algunos ingenieros que creen que con uno es jugando. Lanzar dardos contra expresidentes o líderes de la oposición. Un gobierno del oficialismo liberal, que hoy se atreve a decir que este gobierno no tiene autoridad moral, se alió con los Pepes para perseguir a Pablo Escobar. Incendiaron el Palacio de Justicia con los dineros del narcotráfico. Y con activistas o integrantes de ONG, a quienes frecuentemente se encontró en sus viajes al exterior, tampoco eludió disputas. ¿Usted cree que yo era guerrillero? Me sacaron de mi pueblo. ¿Me puedes dejar hablar? Déjalo que hable. Pero me puedes dejar hablar, te escucho con mucho gusto. ¿Cuánto hace que tú saliste de Colombia? Y a uno. Mire, ¿sabes? What is the reason for me to come here to... Sus respuestas a los frecuentes y repetidos insultos de Chávez por la liberación de secuestrados, los lanzacohetes o las bases militares, cobarde, mentiroso, fueron en tono enérgico. La verdad, presidente Chávez, y la verdad con testigos, es que cuando no hay argumentos y se apela a los insultos como usted lo hace, y con anuncios de trascendencia. Colombia se propone en la Corte Penal Internacional denunciar a Hugo Chávez, presidente de Venezuela, por patrocinio y financiación de genocidas. O simplemente acudiendo a la metáfora. Ese huevito corre peligro por el gavilán del vecindario. Pero quizás su momento más tenso con el vecindario fue después de la Operación Fénix contra Raúl Reyes. Yo no soy hombre de odios, asumo responsabilidades. El polémico operativo lo llevó a este escenario, la cumbre de Río en República Dominicana, donde durante horas discutió y defendió el bombardeo contra el campamento del jefe guerrillero. No hemos tenido cooperación del gobierno del presidente Correa en la lucha contra el terrorismo. Que sentía mucho cuando le dije de la muerte de 17 guerrilleros y después enmendó la plana. Me dijo que sentía mucho la muerte del soldado colombiano. En estos casos, cuando estamos en la frontera, nos disparan desde el otro lado. Al final hubo abrazos. Pero también esta mirada, que presagiaba que nunca el embajador de Colombia en Quito sería restituido. En estos 8 años son memorables también sus peleas con magistrados, jueces y cortes. Defendió a sus funcionarios en el episodio de esta visita a Palacio. Antes me parece que procedieron prudentemente. Pidió repetir las elecciones después del fallo de la juris política. Que llame al pueblo a ordenar la inmediata repetición de las elecciones presidenciales de 2006. Solicitó investigaciones en el escándalo por la carta del paramilitar Tasmania. Para que el fiscal le diga al país
si el presidente de la República es un asesino. La elección del nuevo fiscal general también terminó en pelea. La Corte no eligió de la terna que envió el presidente, y él respondió así desde Ibagué. En lugar de estar en la ironía y en las marrullas de los cócteles bogotanos, le hablemos claramente al país. Y criticó decisiones contra militares retirados y activos. A través de los tinterillos que no tienen limitaciones. O contra sus hijos. Qué mal ejemplo da la Corte Suprema de Justicia a través de un magistrado como Yesir Ramírez, que tanto mal le ha hecho a Colombia. Uribe peleó en los consejos comunales. Conduzcan al secretario de gobierno ya donde los jueces. Usted, señor coronel, jefe de seguridad de la presidencia, lo conduce. En los puentes peatonales. ¡Ah, me gritan Uribe, marica! En auditorios. Hombre, te ruego el favor de no abusar. Te tomaste la palabra y se te escuchó, pero no te vas a tomar el auditorio. O en plena Plaza de Bolívar. Si alguien quiere decir algo, puede venir aquí. En aquel intenso debate contra algunos de los que acompañaban al profesor Moncayo. ¡No insulten! Lo único que me han podido decir a mí es paramilitar o fascista. ¡No insulten! ¡Vengan para acá! Porque la discusión en tono alto o con el dedo índice afilado fue recurrente e ineludible. Ser llevado a la confusión. Sin duda, uno de sus sellos a la hora de gobernar. No fui bravo, ¿cierto? No, claro que no. No, porque es que muchas veces como me ven con entusiasmo, con energía, dice Uribe está enfurecido. Decimos que lo esperamos y transmitimos desde el Consejo y nos fuimos. La primera meta lograda por el gobierno de Uribe fue sentar a los grupos paramilitares en un proceso de paz. En el año 2003 comenzaron las desmovilizaciones de sus estructuras y en total dejaron las armas 25.000 combatientes, incluidos los máximos jefes de las autodefensas, algunos de ellos sometidos a la ley de justicia y paz. Se les pueda dar la figura de la cesación de la acción penal. En mayo de 2008, Uribe sorprendió con la extradición de los 14 jefes máximos de las autodefensas, entre ellos Salvatore Mancuso, Hernán Giraldo, alias Macaco, Don Berna y Jorge 40. Hoy son procesados por cargos de narcotráfico en Estados Unidos. Habían reincidido en el delito. Desde octubre de 2002, el país vio el regreso del ejército de manera permanente a las carreteras, se reactivó la circulación de carga y pasajeros, revivió el turismo y se redujeron fenómenos como las pescas milagrosas o bloqueos de vías por parte de la guerrilla. Los ciudadanos salieron de las ciudades y parecía la liberación de un secuestro colectivo. Cuando comenzó el gobierno, 158 municipios de Colombia estaban sin fuerza pública y sus alcaldes gobernaban desde las capitales. En pocos meses regresó la policía o llegó a donde nunca había estado y los 1.102 municipios quedaron con presencia de autoridad. Vamos ganando la seguridad, pero falta un largo recorrido para consolidarla. Uribe concentró los esfuerzos de su gobierno contra la guerrilla en debilitar el secretariado de las FARC y sus estructuras de apoyo internacional. En los últimos días de 2003, en Quito, fue detenido y deportado a Colombia alias Simón Trinidad, luego extraditado a Estados Unidos. Con perseverancia derrotaremos todo el terrorismo. En el año 2005 fue capturado en Caracas el llamado canciller de las FARC, Rodrigo Granda, en un episodio que generó la primera gran crisis diplomática con Chávez. Y cuando los capturan, salen a decir que los secuestraron y que les violan los derechos humanos. Las acciones contra el secretariado derivaron en el bombardeo al campamento de Raúl Reyes, abatido en una polémica operación militar en territorio ecuatoriano el 1 de marzo de 2008. El barbuchas que queríamos ya lo tenemos. Asumo la responsabilidad total de los hechos. Los golpes a las bandas del narcotráfico y a los nuevos capos estuvieron marcados por la captura de Diego León Montoya, alias Don Diego, a manos del ejército en Valle del Cauca en 2007, y de Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, año y medio después en Urabá, en una acción de la policía. Uno de los narcotraficantes y criminales más temibles del mundo fue capturado en la selva colombiana. El gobierno Uribe extraditó a 1.144 personas por delitos de narcotráfico, entre ellos los últimos grandes capos, los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, en 2004 y 2005. En 2009 Uribe negoció y firmó con Estados Unidos un acuerdo de cooperación militar basado en el apoyo mutuo contra el narcotráfico que permitió la instalación de efectivos de Estados Unidos en 7 bases colombianas. Podemos demostrar nosotros que no son bases norteamericanas
Los rescates de secuestrados fueron el logro más visible del gobierno Uribe en materia de seguridad, luego del intento fallido que les costó la vida al exministro Gilberto Echeverri, al gobernador Guillermo Gaviria y a otras 9 personas. Las fuerzas militares ajustaron su estrategia y concibieron la histórica operación Jaque, que logró la infiltración del frente de las FARC, que tenía en su poder a 15 secuestrados, entre ellos Ingrid Betancourt y 3 ciudadanos norteamericanos. En una acción atrevida, un helicóptero militar pintado de civil, con efectivos que fungían como integrantes de organismos humanitarios y que portaban emblemas de la Cruz Roja Internacional, aterrizó en medio de los guerrilleros y se llevó de regreso a la libertad a los cautivos. Han inscrito el nombre de Colombia en molde de oro. La experiencia de la operación Jaque fue aplicada 2 años después en la operación Camaleón, que consiguió el rescate de 4 uniformados, incluido el general de la policía Luis Mendieta, operaciones reconocidas en el mundo y realizadas sin el uso de armas de fuego. Buscando la libertad de quienes siguen allá torturados. En los últimos días del gobierno, las acciones se enfocaron contra el máximo jefe de las FARC, Alfonso Cano, y sus anillos de seguridad en zona del sur del Tolima. Cuando comenzó el gobierno, Colombia tenía 23 millones de personas con aseguramiento en salud entre régimen subsidiado y contributivo. En 2010 la cifra es de 43 millones, hecho presentado por Uribe como uno de sus principales logros en materia social, porque el país quedó cerca de la cobertura universal en salud, no obstante el fallido intento de emergencia social que buscó evitar un eventual colapso del sistema en los últimos meses de la administración. Queda el reto adicional de un traslado de usuarios del sistema subsidiado al contributivo. Tienen que atenderlo, la reforma no ha quitado ningún derecho, antes ha traído más derechos. Uribe heredó del gobierno Pastrana el programa Familias en Acción, que entrega subsidios en efectivo para educación y alimentación a familias con hijos en edad escolar. En 8 años el gobierno logró pasar de 320.000 a 2.600.000 familias beneficiarias. También crecieron las coberturas de familias guardabosques para la sustitución de cultivos ilícitos y la asistencia a niños y ancianos en bienestar familiar. Bienestar familiar atendía a 5.900.000 personas, hoy 13 millones. Uribe reclamó como suyo el logro en aumento del crédito hipotecario. La entidad estatal Fondo Nacional de Ahorro creció en presupuesto y en desembolsos. Entregó 250.000 créditos, casi el doble que en el resto de su historia. En educación, el gobierno Uribe festejó la llegada a cobertura total en básica y a 80% en secundaria, así como el aumento casi al doble de bachilleres egresados por año. Celebró que el SENA pasó de poco más de 1 millón de estudiantes por año a casi 8 millones en 2009. Uribe aseguró que la matrícula universitaria aumentó casi al doble por efecto de la expansión del ICETEX. Colombia registró las tasas más bajas de inflación en los últimos 8 años. En 2009 cerró en 2%. El gobierno comenzó con un IPC de 6.99% en 2002 y siempre mantuvo la cifra en un dígito. Una ruta de inflación baja que facilita tasas reducidas de interés y créditos de más largo plazo. En el año 2007 Colombia obtuvo el mayor crecimiento de su economía con 7.62%. En el gobierno Uribe el aumento siempre fue positivo y en crecimiento sostenido. El año pasado, con crisis de por medio, logró ser de 0.4% en contra de todos los pronósticos. Yo no veía posibilidades al hablar con los economistas de que nuestra economía después de esta crisis se recuperara tan rápido. Uribe señaló que la estrategia para enfrentar la crisis fue otro de los logros económicos de su gobierno. Resaltó que el embate no trajo como consecuencia la desafiliación a la seguridad social, indicador clave de resistencia. El gobierno reportó que en los 8 años la tasa de inversión se mantuvo por encima de 25% y que el año 2008 tuvo cifra récord con más de 10.500 millones de dólares de inversión extranjera directa. Un ambiente de crecimiento económico. El TLC con Canadá, firmado y ratificado, es el principal logro del gobierno Uribe en comercio exterior. Quedó suscrito y en proceso de ratificación el tratado con la Unión Europea y engavetado el acuerdo comercial en el Congreso de Estados Unidos. Ojalá en enero, como nos ha dicho el gobierno norteamericano, se ratifique el tratado con los Estados Unidos. Como un logro de la Ley de Justicia y Paz, consideró Uribe el registro de 300.000 víctimas que reclamaron sus derechos ante la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. En 2009, el gobierno comenzó el pago de indemnizaciones por vía administrativa con un presupuesto de 100 millones de dólares. En 2010, la suma es de 150 millones de dólares. A la Ley de Justicia, Paz y Reparación hay que darle tiempo para que madure. El gobierno Uribe dejó asegurada la financiación del Metro de Bogotá, puso en marcha sistemas de transporte masivo en 9 ciudades e impulsó la ampliación de Transmilenio en Bogotá. Pasamos de 34 kilómetros de Transmilenio en Bogotá a 84.
Mantener la confianza de los ciudadanos en su país fue el principal empeño del gobernante de mayor duración en la historia reciente de Colombia. Un colombiano cuya única virtud es amar entrañablemente a la gran patria colombiana. En 8 años los colombianos aprendieron a conocer los estados de ánimo del presidente, cuando estaba enfadado, enojado, contrariado. Sicarios a maltratar a los colombianos de los Montes de María. Pocas veces lo vieron sonriente, feliz. En su mandato el jefe de Estado expresó su felicidad en instantes fugaces que en la mayoría de veces solo fueron captados por las cámaras de fotografía. Tal vez por eso, para determinar los momentos felices, se requirió la ayuda de funcionarios que estuvieron cerca. Coinciden en señalar muchos más de los que a simple vista aparecen en los registros. El 19 de octubre de 2005, el presidente Uribe estaba en Bogotá y el semblante de su rostro daba a entender que le gustaba la noticia que acababa de conocer. La Corte Constitucional dio vía libre a la reelección. Permite la reelección del presidente de la República. 5 meses después, los resultados en las urnas ratificaron otro momento inolvidable. El 29 de mayo de 2006, ganó por segunda vez en primera vuelta las elecciones presidenciales. El 17 de noviembre de 2004, el presidente Uribe también estuvo feliz. Interrumpió su agenda en la Casa de Nariño para recibir ante las cámaras de televisión a Hernando Buitrago, el primer guerrillero importante de las FARC que se acogió al proceso de reinserción. En serio, que se reencuentre ahora con la familia y él los ha dado 2 días en una suite de esas. Y a partir de este momento estrenó la particular forma de presentar este tipo de noticias. En la Operación Jaque lo amplió y emocionado, entrevistó durante más de 1 hora y media a los liberados. Se veía radiante. ¿Buscó mirar a César? ¿Lo ubicó en ese momento? No lo vi, sé que me cayó sangre en el pantalón, por eso después me lo cambié. En un escenario similar, el 2 de febrero de 2009, el recién liberado soldado William Giovanni Domínguez le dio otro motivo para estar feliz. A la 1 de la mañana interpretó una canción inédita. ¿Cómo nos cambia la vida? Ayer era uno y hoy soy otro. Igual sucedió con los rescatados en la Operación Camaleón el 13 de junio de 2010. ¿En qué momento usted ya tuvo confianza sobre el operativo? Temor mío de regresar en horas de la tarde era que me encontrara con algunos guerrilleros que estuvieran por ahí disueltos todavía. De las imágenes que registran los múltiples encuentros con otros jefes de Estado, la del 4 de agosto de 2005 refleja al mandatario colombiano feliz compartiendo vehículo con el entonces presidente de Estados Unidos, George Bush. Los dos recorrieron los sectores aledaños al rancho de Texas. Y el gran aliado para derrotar el terrorismo ha sido el pueblo y el gobierno de los Estados Unidos. Felicidad solo comparable con su regreso al pueblo que lo vio crecer. En las calles del municipio de Salgar, Antioquia, recuerdan su rostro sonriente del 30 de noviembre de 2002. También se vio emocionado en el 2008. Logró que Shakira lo acompañara a Leticia para el gran concierto del 20 de julio. ¿Dónde está la ministra de la Cultura? Ministra, se me está perdiendo porque no quiere regresar a Bogotá, se quiere quedar en Leticia. En escenarios distintos, Juanes, el equipo Once Caldas campeón de la Copa Libertadores. Yo jugaba mucho fútbol en el colegio. La virreina universal de la belleza, Taliana Vargas, los medallistas olímpicos, estudiantes y todos los que expresaron gratitud por su mandato en foros, asambleas o consejos comunales, dieron su esporádica sonrisa. Y pedir un gran aplauso para este gran presidente. Cosa contraria ocurrió el 30 de julio de 2008. Al presidente se le vio feliz todo el tiempo en Cartagena. Era el día de la boda de su hijo Tomás. ¿Cuántos nietos espera? Los que vengan, hija, con todo el amor. Así, durante 2.920 días de su mandato, el país vio y escuchó a un presidente casi siempre tímido a la hora de expresar su felicidad personal. Argumento que lo defiende cuando se recuerda que en 2007, el sábado antes de Semana Santa, en un arranque de euforia, se equivocó de fecha en el mensaje de felicidad para los colombianos.
Les deseo a todos y a sus hogares una Navidad llena de tranquilidad. Una Semana Santa llena de tranquilidad, llena de felicidad. Especial de Noticias RCN sobre el fin del gobierno del presidente Álvaro Uribe. En crónicas y reportajes abarcamos distintos aspectos de su personalidad y administración. Hoy los momentos tristes del mandatario. En la lista, accidentes trágicos de funcionarios cercanos, fallidos operativos militares y hasta graves dolencias de salud. El fin de una era. Seis meses después del comienzo de su gobierno, el presidente Uribe sufrió la primera pena. La tarde del 6 de febrero del 2003, desapareció la avioneta que transportaba al ministro de Protección Social, Juan Luis Londoño, a dos de sus asesores y a su jefe de seguridad. La aeronave viajaba hacia Popayán, pero poco después de despegar del aeropuerto de Girardot en Cundinamarca, se reportó por última vez y no llegó a su destino. 6 días después, fue confirmada la fatal noticia. En el Cerro San Julián de la Cordillera Central, fueron hallados los restos de la avioneta estrellada e incinerada. No hubo sobrevivientes. Las nuevas generaciones tienen en Juan Luis Londoño un ejemplo excepcional. 3 meses después, el presidente Uribe padecería uno de los golpes más duros de todo su mandato. No solo por su intención de demostrar que el rescate de secuestrados era posible por la vía militar, sino porque ocurrió con personas cercanas a sus afectos. El gobernador Guillermo Gaviria y su asesor de paz Gilberto Echeverri llevaban poco más de un año en poder de las FARC. La Cuarta Brigada localizó el lugar donde estaban los secuestrados. El 5 de mayo del 2003 el país tuvo noticia del trágico desenlace de la fallida operación militar. Los hechos ocurrieron en la vereda Encarnación de Urrao, norte de Antioquia. Una vez conoció lo sucedido, el presidente Uribe se trasladó a Urrao y él mismo les confirmó a las familias de los 2 funcionarios y 7 militares en cautiverio que habían sido asesinados por los subversivos, que los acribillaron cuando advirtieron el arribo de las tropas. Las FARC los asesinó a casi todos, en condiciones de indefensión, tirados en el suelo, sin entrar en combate con el ejército que no había llegado. El 26 de octubre del 2003, tras una larga campaña auspiciada por el gobierno, el país votó el referendo popular sobre temas esencialmente económicos, pero los resultados definitivos de los escrutinios no fueron favorables. La mayoría de los 15 puntos de la consulta, que planteaba, entre otros temas, la congelación de los gastos del Estado y de los salarios públicos, no fue aprobada por los colombianos. Congresistas liberales y del uribismo plantearon el retiro del ministro de Interior, Fernando Londoño. El Consejo Gremial le pidió al gobierno no improvisar en las medidas de ajuste fiscal que seguirían como plan B ante los resultados adversos en las urnas. En su primera declaración después del revés, Uribe anunció que pediría la reestructuración concertada de la deuda interna y externa, así como un drástico paquete de impuestos. Otra tragedia sacudió a la administración Uribe en febrero del 2006, en plena campaña para las elecciones del Congreso. Cerca de Mutatá, Antioquia, desapareció el helicóptero en el que viajaba el candidato al Senado y exconsejero presidencial Pedro Juan Moreno, su hijo y 2 personas más. Horas más tarde se confirmaría la muerte del controvertido dirigente conservador que se había distanciado políticamente del presidente Uribe. La muerte de Pedro Juan Moreno ocurrió en circunstancias que la justicia no ha podido aclarar. El general retirado Rito Alejo del Río insinuó en una reciente audiencia judicial que la muerte de Moreno fue provocada. Él murió en otras circunstancias. Para mí no fue un accidente. 28 de junio del 2007. Una fecha que quedó registrada en la historia nacional por la demencia criminal de las FARC. Esa madrugada el país recibió la terrible noticia de la muerte de 11 de los 12 diputados del Valle secuestrados hacía 5 años. En forma confusa, los guerrilleros reportaron que los diputados murieron en un fuego cruzado, pero jamás pudieron aclarar con quién fue ese supuesto combate. El presidente Uribe anunció la conformación de una comisión forense internacional para aclarar el incidente, al tiempo que acusó a las FARC de haber cometido un asesinato alevoso y cobarde. Los diputados habrían sido asesinados por las FARC vilmente. Ante las evidencias de las relaciones de algunos militares con delincuentes en el doloroso episodio de personas desaparecidas que fueron reportadas como abatidas en combate con el ejército, en octubre del 2008 el gobierno recurrió a una decisión radical. Retirar del servicio activo a 3 generales, 11 coroneles, 4 mayores, un capitán, un teniente y 7 suboficiales de la 7ª y la 2ª división.
serios indicios de negligencia del mando en diferentes niveles en cuanto a la observancia y verificación de los procedimientos. La situación jurídica del primo del presidente Uribe, Mario Uribe Escobar, comenzó a complicarse en abril del 2007, cuando la Corte Suprema le abrió investigación por presuntos vínculos con grupos paramilitares. El entonces senador renunció a su curul para que lo investigara la Fiscalía y no la Sala Plena de la Corte Suprema. Un año después, muy temprano, el ex senador Mario Uribe acudió a la sede de la Embajada de Costa Rica en Bogotá para pedir asilo político, pero horas más tarde, el gobierno de Óscar Arias decidió que la petición del político colombiano era improcedente. Esa misma noche, el ex senador Mario Uribe quedó recluido en los calabozos de la Fiscalía General en Bogotá, tras hacerse efectiva la orden de captura en su contra dentro del proceso de la parapolítica. El presidente de la República emitió un comunicado. El presidente de la República se permite comunicar: la medida de aseguramiento contra el senador Mario Uribe me duele. Asumo este dolor con patriotismo, sin mengua en el cumplimiento de mis responsabilidades, con el interés único de proteger las instituciones. En la madrugada, sin presencia de la prensa, el ex senador Mario Uribe Escobar fue trasladado desde los calabozos del búnker de la Fiscalía a la cárcel La Picota en el sur de Bogotá. Hoy avanza el juicio en su contra en la Sala Penal de la Corte. Transcurría uno de los largos consejos comunitarios, esta vez en Puerto Carreño, Vichada. Era el 30 de agosto del 2009. Qué pena. Los estornudos del presidente Uribe pasaron inadvertidos para muchos, pero el mandatario tenía además malestar y dolor de espalda. Los síntomas habían empezado en el viaje de regreso de la cumbre de UNASUR en Bariloche, Argentina, el viernes anterior. Ya en Bogotá le practicaron pruebas de laboratorio y el resultado fue positivo. Los médicos informaron que Uribe estaba contagiado con el peligroso virus AH1N1 y le ordenaron 7 días de reposo. En diciembre del 2009 el país vivió una tragedia por cuenta del secuestro, un hecho que generó indignación y dolor en Caquetá por el violento plagio y posterior asesinato del gobernador Francisco Cuéllar. Durante una alocución el presidente Uribe entregó detalles del escabroso crimen. Lo degollaron, miserablemente lo asesinaron. Tal vez el momento más amargo para el presidente Uribe ocurrió después de una larga espera y de muchas vueltas en el Congreso de la República. El 26 de febrero de este año la Corte Constitucional hundió el referendo reeleccionista. La votación fue contundente. 7 de los 9 magistrados dijeron no. La Corte encontró que las irregularidades empezaron con la recolección de las firmas hasta su aprobación en el Congreso. Declarar inexequible en su totalidad la Ley 1354 de 2009, por medio de la cual se convoca a un referendo constitucional. El momento definitivo del fallo que tumbó el referendo reeleccionista llegó mientras el presidente Uribe lideraba en Barranquilla un debate sobre la emergencia social. Y allí habló. Acato y respeto la sentencia de la Honorable Corte Constitucional mediante la cual declara inexequible la ley que convocaba a un referendo de reelección presidencial. El fallo de la Corte había sido enfático. Otra reelección de Uribe sustituiría la Constitución y por lo tanto no era procedente. Ahí comenzó el fin de una era de gobierno que terminará el próximo 7 de agosto. Adelante entonces con estas primeras inquietudes. 8 años del gobierno Uribe. Gran especial de noticias RCN. Se me está perdiendo porque no quiere regresar. Los momentos más felices, el domingo. Las peleas, el lunes. Los escándalos, el martes. Las frases del presidente, el miércoles. Los logros, el jueves. Las promesas incumplidas, el viernes. Y el sábado 7 de agosto, espere en Noticias RCN el cubrimiento total de la posesión de Juan Manuel Santos. Noticias RCN, líder en noticias, líder en opinión.